Después de la primera lección que dedicamos a buscar las fuentes del delta del presente, vamos ahora a plantearnos en esta segunda lección cómo se puede explicar que estas tres fuentes, que nacen en tres lugares distantes entre ellos, puedan dar al final un cauce del que se obtenga este delta del río, este delta del presente. Así que lo primero que vamos a plantearnos es cómo es posible que esos tres hilos de agua que brotan en tres fuentes distintas pueden reunirse y crear un cauce mucho más poderoso, tanto que se va a producir al final de este recorrido ese delta en el que estamos, el delta del presente. Así que para entender este encuentro de algo que ha nacido separado, eran tres artefactos de guerra destinados a ganar una guerra, cómo se juntan y qué resultados da este encuentro. Para ello tenemos que situarnos en otro contexto de guerra, el que sigue a la Segunda Guerra Mundial, que es la llamada Guerra Fría. Pues en ese momento, en esas décadas, ese encuentro va a resultar finalmente caudaloso. Para ello, quizá convenga intentar entender las características tan particulares que ha tenido la Guerra Fría respecto al arte de la guerra. Para ello vamos a resumir esas características tan particulares en solo tres, pero muy significativas. La primera de ellas, la Guerra Fría se muestra con la particularidad de que no tiene campo de batalla. La segunda característica, también sorprendente, es que durante la Guerra Fría se están produciendo constantemente avances en el armamento para un arsenal que finalmente no se podría utilizar. Así que es un arsenal que a la vez que se está produciendo más y más, se va desguazando también. Y la tercera característica es que por primera vez en el arte de la guerra, el peligroso es el débil. Observemos que son tres características que rompen por completo el eje del arte de la guerra. Siempre se ha despedido al soldado que iba al campo de batalla y si volvía victorioso, desfilaba por... Segundo, siempre se han creado armas que tarde o temprano terminaban utilizándose. Y por último, el peligroso siempre ha sido el más fuerte, el mejor armado, el con ejércitos más numerosos. Y ahora resulta que en la Guerra Fría las características son realmente distintas. No hay campo de batalla, el armamento se desguaza y el peligroso es el débil. Bien, para entender esta situación tan especial, hay que recurrir precisamente al encuentro de estos tres artefactos, de estos tres avances tecnológicos que en su unión, en su entrelazado, van a permitir sostener la lógica de la Guerra Fría. No hay campo de batalla en la Guerra Fría porque la capacidad destructiva de la energía nuclear hace que, en un principio, si lanzas una bomba, no puedes contener los daños de esa bomba en el lugar donde caen, porque ya solo la radiactividad, de acuerdo a los caprichos del viento, de la orografía, de las aguas, se va a extender mucho más allá del campo de batalla. Pero si además el aumento tan espectacular que se produce en esa carrera de armamentos de la Guerra Fría, de arsenal nuclear, permite destruir prácticamente el planeta, pues entonces entendemos esta primera característica de la Guerra Fría: no hay campo de batalla. La segunda característica se explica también porque es lo de la destrucción masiva asegurada,
que las posibilidades de que cuando tú, enemigo, me lanzas esa bomba nuclear montada en un cohete que por tanto puede realizar trayectorias balísticas de continente a continente. Pero tengo yo a la vez, gracias a la computación, la capacidad de detectar, analizar las señales de ese lanzamiento y tener así posibilidad de que antes de que llegue ese impacto responder yo con otro disparo en sentido contrario, se abre eso que estoy señalando de la destrucción masiva asegurada. Sería lo mismo que disponer de un rifle con dos cañones, uno apuntando al enemigo y otro a mi frente. Evidentemente, no puedo hacer uso de ese disparo si no quiero también volarme yo la cabeza. Esa es otra de las características de la Guerra Fría que se puede entender por ese entrelazamiento de cohetería, de energía nuclear y de computación. Y la tercera, la de que el peligroso es el débil. Claro, con esa capacidad de destrucción que tienen ambos bandos, si uno arrincona al otro, va a responder ese otro más débil, como sucede en cualquier disputa, en cualquier enfrentamiento. ¿Cómo? No tengo, porque estoy arrinconado, nada que perder. Pues antes de perecer, perecemos los dos. Tengo tal capacidad de poder destructivo que antes de que tú me destruyas, destruimos todo. Así que en esa situación se mantiene el escenario de la Guerra Fría. Pero puede resultar todavía más sorprendente eso que se llamó la carrera de armamentos, que no tenía fin. Es decir, ¿para qué construir el mundo dividido en dos bloques? Es decir, con una paz bloqueada, llamada Guerra Fría. ¿Para qué empeñarse en tener arsenales que permiten ya no solo matarnos como humanidad sobre el planeta, sino rematarnos, es decir, matarnos varias veces? Aparentemente es un gran absurdo. Sin embargo, no lo es. Lo podemos detectar cuando en la década de los 80, al final, sin previo aviso, porque no creo que muchos analistas pudieran detectar los síntomas de este colapso, de esta ruina. Pero uno de los bloques, el soviético, se desmorona. Y la sorpresa, además de ese desmoronamiento, surge cuando entre los restos de esa ruina aparece una sociedad con unos niveles de desarrollo material en muchos de sus aspectos extraordinariamente pobres. ¿Cómo se explica entonces que un bloque que ha mantenido el pulso durante unas décadas, mostrando unas capacidades tecnológicas extraordinarias, tuviera tales deficiencias, tales carencias materiales? Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque todo esto aparentemente absurdo de crear más y más armas cada vez más sofisticadas tecnológicamente, pero a la vez necesarias de desguazar porque no se podían utilizar si no quería perecer el planeta, tenía también unas consecuencias que se muestran con este derrumbe sobre dos modelos de sociedad, de economía, ideológicos completamente distintos. Así que ese esfuerzo de extraer, de desviar una buena parte de los bienes del bloque comunista a una creación constante de nuevas herramientas, pero fruto del modelo económico, la producción de esas nuevas herramientas se hacía desde una industria militar específica. Así que, visto así, era
cómo tirar el dinero, desvío dinero que puede ir a otras aplicaciones en esa sociedad para construir cosas que solo me sirven para mantener el pulso, pero que al final las desguazo. Una ruina. Y en el mundo occidental, ¿cuál fue el efecto de esta lógica de la Guerra Fría? Completamente distinto al otro bloque, pero también con serias consecuencias. En un principio, claro, hasta podríamos decir que fue el bloque occidental el ganador de esta Guerra Fría, porque como se realizaba todo este inmenso esfuerzo económico en una sociedad y en un modelo capitalista de consumo, las desviaciones del dinero iban naturalmente también a producir armamento, pero encargado a empresas, a industrias diversificadas por el propio modelo económico. Así que se podría dar el caso, de hecho se daba, que las mismas empresas que producían frigoríficos o televisores servían también al ejército componentes, por ejemplo, de un misil. Así que esa economía capitalista, esa industria diversificada, durante estas décadas se reactivó extraordinariamente por esas inyecciones económicas tan fenomenales. Visto así, lo que empobrecía a uno de los bloques, al otro lo estimulaba. Pero sin contraindicaciones, sí. Las contraindicaciones es que cuando esa Guerra Fría se templa, el modelo que hasta entonces se sentía estimulado por esta lógica absurda de la carrera de armamentos, sintió que esas inversiones amenazaban con decrecer. Y se produjo la percepción de que el resultado de esta Guerra Fría en el mundo occidental había sido la adicción a la industria armamentística. De manera que si ahora no había ese enemigo en forma de bloque enfrentado, había que encontrar o existían otros enemigos para los que se podía y se necesitaba justificar una defensa y en consecuencia unas inversiones también muy altas en armamento. Cierto que ya en nuestro siglo XXI ese armamento quizá no se centra principalmente en cohetería, energía nuclear, pero podemos entender el fenómeno de Silicon Valley, su pujanza, sin las inversiones por una nueva forma de defensa, de seguridad, basada en la tecnología del control social. Las consecuencias en el otro bloque, en el bloque occidental de esta Guerra Fría, fue una especie de droga-adicción a la industria armamentística. De manera que es difícil y va a ser uno de los problemas con los que habrá que enfrentarse, igual que el del daño ecológico en el XXI, esta dependencia que tiene la economía en lo que llamamos bienestar a partir de que el comienzo de esto que al final luego se derrama en la sociedad, como vamos a ver a continuación, y la afecta y la transforma, y llamamos a eso bienestar, tiene en una buena parte inversiones en la industria armamentística. Estoy seguro que se preguntarán después del el tiempo que llevamos juntos intentando comprender cómo se forma esto que puede dar como resultado la llamada sociedad del conocimiento. Y la pregunta es, pero es que no hemos salido de entornos bélicos, de armamentos, cómo estas armas, cómo este contexto bélico
da como resultado después un cauce tan potente que va a permitirnos a través de ese cauce salir del modelo de sociedad industrial y presentarnos ante el umbral de una nueva sociedad, de un nuevo modelo de sociedad basado precisamente en los desarrollos que dentro de la sociedad industrial se realizaron. Comprendo esta desorientación en ustedes. Para ello, para poder responder, no queda más remedio que seguir bajando el río. Río abajo encontraremos otro tramo que quizá nos haga cambiar esta primera percepción. Es cuando en ese tramo las aguas se dilatan, es cuando el perfil del río ya no es tan elevado, es más horizontal y empieza el agua a derramarse, a abrirse, precisamente eso es lo que va a dar finalmente el delta de ese río, el delta del presente. Bien, ese fenómeno es fundamental para entender el cambio de rumbo que hasta ahora parece que habíamos tomado con las lecciones que venimos dando. Fíjense, ese tramo lo vamos a llamar, siguiéndole esta analogía con el río, el tramo del derrame. ¿Por qué? Porque se produce de manera también sorpresiva. Se produce que aquello que había nacido y se había mantenido prácticamente confinado en el secretismo militar, rompe esas contenciones, se derrama, empapa la sociedad y comienza a transformarla. Vamos a ver este fenómeno volviendo a prestar la atención a ese origen de tres grandes avances tecnológicos que los hemos calificado de las fuentes del delta del presente. En 1957, en octubre, el mundo se sorprende porque del espacio llega un insistente bip bip que no es natural. Procede de un artefacto, de un objeto artificial que está como la Luna girando en órbita alrededor de nuestro planeta. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que ha fructificado la semilla que se fue creando, como hemos visto, en esa primera fuente, la de los V1, la de los V2, en esa isla de Usedom, Penemunde, porque sabemos que cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros, los científicos que habían desarrollado esa cohetería se dividen entre unos que van a Estados Unidos y otro a la URSS. Pues parece que esa semilla ha germinado en territorio soviético y ha dado como resultado la capacidad tecnológica suficiente para poder colocar en torno a la Tierra un objeto artificial. Para entender el desafío tecnológico que supone colocar un objeto, aunque si no recuerdo mal, ese primer objeto llamado Sputnik no pesaba más de 60 kilos, creo que era ese su peso, para entender qué desarrollo en esos años de después de la guerra mundial hasta el año 57 que se lanza, o piensen en hacer esta experiencia. Tomen una piedra, mejor pequeña y poco pesada que una grande, y láncela hacia arriba. Evidentemente vuelve a caer y cuidado porque puede caerles encima. Por mucho que intenten, tarde o temprano terminará esa piedra volviendo al suelo. ¿Habría posibilidad de que no volviera?
Pues sí, si tuvieran la musculatura suficiente para poder lanzar esa piedra a una velocidad quizá de 24.000 kilómetros por hora, que es la llamada velocidad de escape. Es decir, una velocidad que se imprime a un objeto suficiente para poder vencer la atracción gravitatoria. Eso es el Sputnik del octubre de 1957. La cohetería se ha desarrollado lo suficiente para imprimir en un objeto la velocidad de escape, de manera que ya el cohete no desarrolla esa trayectoria balística parabólica, sino la posibilidad de desarrollar una órbita, o mejor, una curva elíptica, que en efecto sería una órbita alrededor del planeta. Así que tenemos ya el primer impacto en el contexto de la Guerra Fría de que uno de los bloques tiene un avance tecnológico notable. Al poco tiempo se va a demostrar también por parte del bloque soviético que hay tecnología suficiente para colocar en órbita ya no un objeto inanimado que lanza un bip bip monótono, sino un ser vivo, una perrita, la perrita laica, que va a poder soportar esas aceleraciones, esa velocidad, el estado de ingravidez en la órbita, y aunque estaba programada que no iba a volver a la Tierra y murió a poco tiempo. Pero a continuación se demuestra que ya no solo la vida puede soportar tales aceleraciones, la ingravidez y otras condiciones tan agresivas, sino que puede retornar a la Tierra. Mandan 2 perros, realizan el viaje orbital y vuelven soportando además pues lo que vemos casi todas las noches si miramos al cielo, eso que llamamos popularmente estrellas fugaces, es decir, el rozamiento tan intenso que se produce en los objetos que entran en la atmósfera y que también en este caso se demostró que podía soportar esas condiciones la vida. Y a continuación nos encontramos con que se demuestra también del lado soviético que la vida inteligente puede realizar este viaje fuera de la gravitación, en órbita y volver. Es Gagarin. Y posteriormente será una mujer que va a realizar esta prueba. Y luego serán varios astronautas que puedan permanecer en órbita y volver a la Tierra. Se empieza a desarrollar una conquista humana del espacio exterior. Pero hay otro fenómeno, quizá no tan espectacular en un principio como la llegada al espacio exterior de la vida, de los seres humanos, pero de una trascendencia también extraordinaria en esa misma época. Por esos primeros años de la carrera del espacio, al menos yo viví, y creo que mucha gente, un fenómeno también sorprendente para esa época. Y era que en las noches de verano mirabas hacia un punto del horizonte y aparecía una estrella, una lucecita, del tamaño de muchas de las estrellas del firmamento, pero que se movía, realizaba una trayectoria a lo largo de la bóveda celeste y desaparecía en el otro extremo del horizonte. Esperabas, ya no recuerdo, 3/4 de hora, 1 hora, y volvía a hacer su aparición en el mismo punto del horizonte, y así una y otra vez. Era el satélite ECO, el primer satélite de comunicaciones lanzado por los Estados Unidos y que nos va a abrir a unos cambios en la sociedad de la información y de la comunicación sorprendentes. Era un satélite pasivo, como digo, es decir,
se lanzó al espacio desinflado, se infló en el espacio como un gran globo de tamaño de un gran edificio y cumplía las funciones de muro en el que rebotaban las ondas y volvían a la Tierra. A poco tiempo, pues ya esos satélites no eran pasivos, eran satélites que recibían la señal, la volvían a intensificar y la devolvían a la Tierra. Se inicia un proceso tecnológico sorprendente porque es como una especie de inmensa pantalla planetaria que cubre todo el mundo, de manera que todo lo que sucede en cualquier lugar de ese mundo queda de alguna manera reflejado en esa inmensa pantalla de cinematógrafo. Son satélites de comunicaciones, unos de órbita baja, otros en órbita estacionaria, geoestacionaria, es decir, que necesitan a 36.000 kilómetros de altura girar a la misma velocidad que gira la Tierra, por tanto se mantienen fijos en el cénit. Fue una idea muy sugerente de ese autor de ciencia ficción, Arthur Clarke, el autor también de Odisea Espacial 2001, y nos abre unas transformaciones extraordinarias para la humanidad. Ese es el primero de los derrames. Aquello que nace en un contexto de guerra, la Guerra Fría, que sirve pues para satélites de espionaje, para una campaña propagandística de yo consigo este avance tecnológico, a ver tú qué consigues. Además de ese forcejeo de la Guerra Fría, el resultado es que hay una humanidad que muy rápidamente desarrolla su capacidad de ver. Hasta hace muy poco, el ser humano veía lo que le permitían sus ojos y sus pies desplazándose, poco más. Vivía en el valle de la cotidianidad. ¿Cuántas personas pues nacían y morían sin poder acercarse a la orilla del mar y ver el océano y esas inmensas dimensiones que nos ofrecen el mar? Y de repente, prácticamente de repente, la capacidad de ver del ser humano se dilata hasta alcance planetario. Y así vemos lo trivial y lo trascendente, el entretenimiento y el gran suceso. Y todo eso el ser humano en un lugar de la Tierra, viendo toda la Tierra. Es sorprendente, es maravilloso, porque además produce todos unos efectos también muy acelerados en cambios incluso de mentalidad. ¿Cómo va a ser la misma mentalidad, la de un ser humano que estaba encerrado en su entorno inmediato, a un ser humano que está viendo el mundo en una cascada de imágenes incesantes? Pues, por ejemplo, va a tener la misma percepción de lo que es una guerra, cuando antes la veía en cuadros sublimando el campo de batalla o en desfiles, y ahora la está viendo diariamente en sus formas más crueles. ¿Cómo no va a aparecer movimientos de pacifismo antibelicistas cuando ves lo que realmente es un campo de batalla? Pues eso, o ese encogimiento que produce en el ser humano ahora, cuando está prácticamente todos los días recibiendo visiones de catástrofes, terremotos, inundaciones, volcanes. ¿Cómo no va a sentir, como muchas personas lo expresan, oye, parece que vamos a peor? Veo cada vez más injusticias, más daño, vamos a peor el planeta, vamos a peor la humanidad. Fíjense, en 1815 se produce en el Índico, en una isla de Indonesia, una catástrofe natural impresionante. Un volcán de una pequeña isla, el volcán Tambora, explota tipo Krakatoa,
con una intensidad terrible, calculan que posiblemente hasta comparable a 60.000 bombas de Hiroshima, y origina entre sus daños naturales pues, un tsunami, pero sobre todo lanza tal cantidad de ceniza, de polvo a la atmósfera que esa ceniza cubre como una neblina permanente una buena parte del planeta. Pues bien, muy poca gente, por ejemplo, de Europa se enteró de lo que había sucedido en ese momento. Sí percibían que estaba siempre turbio la atmósfera, el cielo estaba cubierto, que bajaba la temperatura, que no hubo primavera y que el verano tardó mucho en llegar. Cierto que además, pues un Lord Byron se inspiró en ese ambiente tan triste para su poema tan conocido de Darkness, de oscuridad, o que el gran pintor Turner pintó sus más sugerentes marinas con las puestas de sol tan rojizas que producía esa atmósfera. Pero tardaron 7 meses en que llegaran las primeras noticias a Europa de lo que había sucedido en Indonesia. A través de una carta de un comerciante inglés que estaba en la zona, y cuando llega esa carta al periódico The Times, se publica 7 meses. Y mientras tanto, unas hambrunas producidas por la pérdida de las cosechas, etc. Es comparable esa forma de vivir el mundo en 1815 a lo que sucede en 2014, 2015, ahora en el siglo XXI. Otro de los derrames sorprendentes que vivimos en las últimas décadas es el de la computación. Esa computación que hemos visto que nace en ese contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en Bletchley, produciendo el Colossus, va a llegar en unas décadas, 70 años, a nuestros smartphones que llevamos en el bolsillo. Una evolución sorprendente, en el que es un ejemplo clarísimo de esto que estoy insistiendo en esta parte del curso, que es el fenómeno del derrame, de aquello que había nacido en contextos y en confinamientos muy estrechos, dedicada prácticamente a la computación en las primeras décadas, sobre todo también agravada por la Guerra Fría, pues a los militares, a las grandes empresas en todo caso para su gestión, y en los centros de cálculo y laboratorios de algunas importantes universidades. Poco más. Se estaba creando en aquellos tiempos la idea de que esta nueva tecnología pues iba dirigida hacia, casi diríamos, la creación de unos nuevos templos, en este caso tecnológicos, que guardaban bajo aire acondicionado y otras protecciones unos grandes ordenadores servidos por un nuevo sacerdocio que era el de los técnicos vestidos de bata blanca e inasequible prácticamente a todos los demás. Aún recuerdo yo a principios de los 70, haciendo uso del ordenador de la universidad, pues llevar grandes cajas de fichas perforadas. Solo tenía en mi despacho, en el departamento, pues una perforadora de fichas, llevarlas, entregarlas a una persona que te atendía en la puerta. No podías entrar naturalmente al Sancta Sanctorum, y volvías al cabo de 10 o de 15 días y te entregaba como resultado pues unos grandísimos listados de papel y nada más. Pues bien, en esos años, principios de los 70, se va a producir ese derrame tan interesante.
arranca de un movimiento difuso de protesta, de esa contracultura de los años 60, de ese movimiento también hippie, ¿no? de ir en contra de los grandes poderes que se estaban creando y todavía fortaleciendo más, fruto de ese monopolio de las nuevas tecnologías, y se produce, ¿por qué no?, un proceso revolucionario. Es que muchas veces necesitamos que pase más tiempo para darnos cuenta de sucesos que tienen categoría histórica de revoluciones. Y es realmente un auténtico asalto el que se produce en los años 70 contra estos templos como el de la Bastilla o el del Palacio de Invierno. Se asalta, se hace trizas esos edificios y los chips, las astillas, se distribuyen por el pueblo. Esa es la revolución de los años 60. Ese es el comienzo del derrame de una tecnología que iba por otros caminos y empieza a empapar a la sociedad profundamente, y en muy pocas décadas la transforma por completo, permite que fructifique el mundo digital. Cierto que desde esos momentos pues queda un proceso complicado, porque no bastaba solo con hacer trizas lo existente y distribuir sus restos, sus partes. No era necesario, de nada te valía si, como sucedía en un principio, pues tenías que conocer electrónica para realizar el montaje de los primeros computadores personales, como el Apple I, como después viene también el Altair, sino que se necesitaba además conocimientos muy profundos de informática para su programación. Resultaban aún prácticamente inalcanzables. Por eso, desde esos años 1975 hasta nuestros días, el proceso evolutivo que lleva a que cada vez empape más en el individuo, en la sociedad, esta potentísima tecnología, es, como digo, un proceso ejemplar de evolución tecnológica. La clave está en que esa evolución sea alcanzable. Y eso lleva a una serie de pasos. Solo señalo rápidamente con unas pinceladas esta evolución que merecería mucha más atención, unos pasos realmente llamativos. Por ejemplo, el de la miniaturización. Pensemos el Colossus, una habitación, centros de cálculo a los que antes me refería, que ocupaban también grandes espacios, con unas condiciones ambientales de protección extremas. Y progresivamente se va realizando un proceso de miniaturización que termina en el smartphone que tenemos en nuestro bolsillo. Asombroso. Y ese proceso de miniaturización supone, para darle asequibilidad a esa tecnología, lo primero de ello es un plegado de los componentes, de manera que van, diríamos, bajo los pliegues, desapareciendo todos sus componentes, haciendo por tanto mucho más fácil su uso, porque quedan bajo esos componentes. Fíjense cómo eso es muy frecuente en la evolución de muchos de los artefactos, de las tecnologías que pueblan nuestro entorno cotidiano. Pensemos, y abro un paréntesis para señalar este fenómeno, pensemos, por ejemplo, en la evolución del tocadiscos, del gramófono. Inicialmente teníamos todos sus componentes a la vista y uso de las personas. Un plato, una cabeza lectora y un brazo, el disco, los altavoces. Así que había que tomar el disco con cuidado para que no se deteriorara con nuestros dedos, y teníamos que limpiarlo una y otra vez para evitar el ruido. Se colocaba sobre el plato, se tomaba con mucha precaución el brazo y cuidábamos para que de la manera más suave, sin rayas y sobre todo sin ruido, pudiera reposar la cabeza lectora sobre los surcos del disco. Veíamos incluso cómo el brazo, la cabeza, saltaba por los surcos
del disco y salía la música por los altavoces. Luego llegan ya los discos compactos, en los que el disco ya no, por mucho que aproximemos nuestra mirada, nos permite ver los surcos que contiene, lo incorporamos, lo introducimos en una ranura, ya no vemos la cabeza lectora, solamente se introduce en una ranura y sale el sonido. Y luego ya llegan los lectores de MP3, en los que ya ni disco, ni soporte material tenemos entre nuestras manos y manejamos. Bueno, ese es el proceso en general de evolución hacia la miniaturización de tecnologías potentes, y eso sucede en general en toda la computación. Por otro lado, esa miniaturización supone a la vez un aumento exponencial de capacidades, de propiedades, de rendimiento de esa herramienta. Las prestaciones de la herramienta se disparan a pesar de que la miniaturización, el volumen se va reduciendo. Es asombroso las posibilidades que nos ofrecían estos primeros computadores y los que, las posibilidades que con nuestro smartphone, los apps, la red tenemos. La segunda línea interesante evolutiva que hace que cale, que tenga esa capilaridad de la tecnología para poder calar en el individuo y en la sociedad, es la ergonomía. Si exigía algo muy complicado, con conocimientos técnicos o destrezas, pues era una barrera infranqueable. Observemos cómo la evolución de la ergonomía nos lleva a que ya hay un buen número de personas que, sin haber tocado antes un teclado, un mouse, ni muchísimo menos realizado programación, está utilizando toda la potencia de la computación, pues utilizando la lámina de una tableta o de un smartphone. Eso es ergonomía. Y esa ergonomía pues va desde, como digo, las primeras formas de relacionarnos cuando llega ya este derrame de la computación, pues con un teclado como los de máquina, pero el MS2 nos exigía saber que para realizar una orden necesitábamos presionar a lo mejor control, luego alt y otra tecla. Era poco intuitivo, poco natural. El salto de la ergonomía que supone el decir recuperemos aquello que tenemos desde la cuna, que es interactuar con el mundo a través de extender nuestra mano y nuestro dedo, señalarlo, porque si lo hacemos así, el mundo viene a nosotros, pues posiblemente porque la madre nos trae aquel objeto que señalamos. Bien, eso es el mouse, el ratón, esos son las ventanas y sus objetos flotando en la ventana. La posibilidad de mover de manera tan intuitiva nuestra mano e ir tocando, alcanzando, trasladando o abriendo los objetos. Pero aún así eso suponía, es cierto, un gran avance, pero no era del todo natural, porque con un mouse movemos aquí y hacemos estas acciones aquí y sucede ahí, en la pantalla. Hay una disociación, pero cuando llega ya esas láminas que sostienen ahora toda esta tecnología de las tabletas y de los smartphones, esta acción se hace todavía mucho más natural. La pantalla es ya una lámina de agua y basta con acercar nuestros dedos y rozarla como se roza en el agua y se produce enseguida nuestra acción y sus efectos. Fíjense qué evolución tan sorprendente. Y la tercera es la del precio, de cosas inalcanzables para la mayoría de las personas. Que le quiero mucho, este aparato, guardo en el trastero un montón de artefactos que se han ido quedando obsoletos, pero lo tengo fuera, lo tengo en el despacho, ahora lo he traído para mostrárselo, el Apple II.
Y pues este me costó en pesetas, 250.000 pesetas, y los precios han bajado considerabilísimamente, que era también, como digo, una barrera para poder alcanzar los resultados de esa revolución. Así que, ¿cómo no referirnos también a este inmenso fenómeno del derrame de la computación para entender cómo estos fenómenos de derrame de tecnologías que hasta entonces estaban muy confinadas en el secretismo militar, en las grandes empresas, en los laboratorios, se derraman, empapan la sociedad y es lo que nos permite, aunque estemos ahora en el umbral, asomarnos y entender cuál va a ser el escenario de esta sociedad que estamos estudiando, cómo va emergiendo. El inicial proyecto del V1 y del V2 hemos visto cómo se derrama y transforma la sociedad para prepararla en este umbral para un nuevo modelo de sociedad distinto al industrial. Hemos visto también que el Colossus, el ENIAC, los primeros computadores para ganar una guerra, la Segunda Guerra Mundial, se derrama también de una manera sorprendente por caminos y cauces impensables y muy rápidamente alcanza a los seres humanos y comienza una profunda transformación de la sociedad, con unos efectos que van más allá de la organización social, de la economía, de la cultura, transforma al ser humano. Y veremos a lo largo de este curso cómo esa transformación va a llegar hasta la necesidad de utilizar otro atributo para entender el ser humano del siglo XXI, el de Homo protheticus. Ya lo veremos. Pues bien, si esos dos desbordamientos son evidentes en estas últimas décadas, el tercero quizá nos puede desorientar. Recuerden que la tercera fuente era la de la energía nuclear. Cierto que el impacto que produjo el uso sobre población civil de las bombas nucleares, las de Hiroshima y Nagasaki, produjo ya de manera indeleble una huella de culpabilidad en la humanidad, a la vez que esa culpabilidad se mezclaba con un temor a la energía nuclear. Pero se pensó también en aquella época que la energía nuclear era también una extraordinaria apuesta por encontrar nuevas fuentes de energía que sustituyeran a las energías fósiles decimonónicas que mostraban ya en aquellos momentos que tenían un marco limitado de aplicación y de desarrollo, a medida precisamente que el mundo entraba por esta senda de la sociedad industrial. Y sin embargo, esa esperanza que en algunos momentos de los años 50 se llamaba como una campaña, un eslogan bajo lo de átomos para la paz, como un intento de contrarrestar eso que antes decía de la culpabilidad y del miedo que originó y origina la energía nuclear. Y sin embargo, ese camino de desbordamiento no se va a cumplir. Se va a producir de una manera imprevista también una obstaculización para que esa energía nuclear no se pueda aplicar de manera pacífica como energía que sustituya las energías fósiles. Varios motivos: accidentes de centrales nucleares, la propia Guerra Fría que va calando cada vez más en el ser humano y produce una animadversión a todos esos temores apocalípticos de guerras nucleares, hace que
cada vez en la población haya un rechazo a la aplicación pacífica en forma de centrales nucleares en nuestras sociedades. Hasta el punto que en el siglo XXI nos estamos encontrando que, por un lado, la emergencia de países que antes se mantenían en niveles económicos muy bajos están demandando unos gastos de consumo energético que hace prácticamente imposible pensar que las energías del comienzo de la revolución industrial van a poder soportar esta transformación del mundo como estamos viendo a través de estos países emergentes. Porque ya se dijo hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, que no hay modelo de desarrollo sin aumento del gasto energético. Así que la clave está en encontrar sustitución de estas energías que, como energías fósiles, plantean dos serios interrogantes. ¿Hasta cuándo pueden mantenerse sin agotarse? Y el precio que se paga con una contaminación evidente como la que estamos en estos momentos soportando. Así que, de principio, parece que no se cumple lo que hemos visto en las otras dos fuentes, el derrame. Sí, quizá, y esa es mi propuesta, sí, se va a producir ese derrame, pero por otros cauces, por otros meandros, porque es insostenible el modelo energético de nuestra sociedad del XXI. De manera que, temprano, más que tarde, hay que decidirse por un cambio profundo del consumo energético. Y ese cambio en el consumo energético va a ser solo un cambio técnico, tecnológico, científico. Así que esta tercera tecnología parece que no se va a derramar como las otras dos que hemos visto. Cierto, en estos momentos va por otros meandros distintos a los dos temas que acabamos de ver, en efecto. Pero como es insostenible el modelo actual de energía para sostener el planeta en el XXI, no hay otro remedio, diríamos, que se tenga que producir en esta curva o en la siguiente del cauce un cambio radical del modelo energético de nuestras sociedades. Es insostenible desde el punto de vista, primero, del suministro. ¿Hasta cuándo se va a poder obtener fuentes energéticas fósiles? Y dos, el daño ecológico que estas fuentes producen, amplificado extraordinariamente por la aparición de los países emergentes. En consecuencia, tenemos que pensar qué otro modelo tiene que surgir. ¿Por qué camino? ¿Por el de los grandes avances tecnológicos a los que estamos acostumbrados? ¿Solamente ese camino o por otros? Cierto que hay unos avances muy considerables en el desarrollo de energías alternativas como la solar, la eólica, la mareomotriz, indiscutibles como fuentes que pueden ser alternativas, pero no plenamente sustitutorias. De ahí que se habla también de la energía del hidrógeno, como la posibilidad, por dos caminos al menos, de realizar una sustitución importantísima de la energía fósil, principalmente la del petróleo. La energía del hidrógeno, como saben, es la posibilidad de sustituir, por ejemplo,
para los transportes, para el motor de explosión interna, sustituir las gasolineras por hidrogeneras, es decir, cargar en los vehículos hidrógeno en vez de gasolina. Pero a la vez está la posibilidad de utilizar también el hidrógeno para la creación de centrales nucleares no basadas en el uranio, en el plutonio, es decir, en material fisionable, que entre otras cosas sabemos que produce unos resultados de radioactividad extraordinariamente complicados, y el hidrógeno, que sería la energía no de fisión, sino de fusión, pues proporcionaría cierto que exige unas inversiones tecnológicas que se están realizando de manera muy notable, pero además trae como compensación que el origen es ese hidrógeno tan abundante y los resultados de la fusión no son ni muchísimo menos tan complicados, tan amenazadores como los que produce la energía de fisión. Pero, y es lo que a mí ahora más me interesa transmitirles a ustedes, este problema energético que tenemos nos plantea también unos retos en el cambio de hábitos, de modelo de sociedad, de modelo económico, que sin ellos no hay tecnología que permita hacer la necesaria sustitución de las fuentes energéticas heredadas de la revolución industrial. Ese es el gran punto y ahí es donde está el tramo del derrame de esta tercera tecnología que nació en el desierto de Nuevo México. Ese es el gran desafío. Conseguir que tiene que cambiar de tal manera la mentalidad, los hábitos, la organización social, para que realmente sea eficiente el avance tecnológico. El seguir entendiendo cómo nos ha heredado la sociedad industrial y el sistema capitalista, de que el mundo es algo que te ofrece para que lo extraigas, sus recursos, y que eso lo transformes en productos y eso vaya a un mercado, esa idea de la apropiación de la naturaleza para transformarla en productos que luego ocupen un mercado es insostenible. Porque ya lo hemos visto en muchos aspectos, pero el del energético es de urgencia indiscutible. No podemos seguir teniendo esa visión, tanto aquellos que explotan los recursos naturales como los que los consumimos como somos nosotros. El pensar que esa energía se va a poder consumir sin freno y que cuando se agote una buscaremos otro nicho tecnológico, otras fuentes y seguir extrayéndola, así este modelo de apropiación y de esquilmar es insostenible. Y ahí es donde tenemos la parte clave de aquello que no podíamos estar desorientados, que tendrá que ver lo que ya no se discute, el efecto transformador de la cohetería, de la conquista del espacio, de la revolución de las comunicaciones, el efecto de la computación, creando esa red de comunicaciones del planeta, transformando profundamente a los seres humanos en cuanto a sus capacidades de acceder a la información y de transmitirla. Y sin embargo, ¿qué tiene que ver estas dos cosas con la energía? Cuando estamos viendo que esa energía nuclear nos ha llevado también, junto con las energías fósiles, a un callejón sin salida. Pues bien, estamos viendo que si ahora aún no se ha derramado esta tercera fuente, se va a derramar necesariamente. Es decir, tenemos que encontrar un modelo ya no de obtención de energía, sino principalmente de consumo energético. Y ese modelo es el que permite vislumbrar
transformaciones muy profundas en la organización, en la mentalidad de esta nueva sociedad. Así que por eso quiero seguir manteniendo la energía como uno de los puntos en los que apoyarnos para levantar el escenario de eso que queremos llamar y sobre todo al donde queremos llegar, que es la sociedad del conocimiento.